¿Qué tal, Val? Pues Gema, aquí mimetizada Totalmente. entre este azul egeo de la biblioteca de la Fundación Pastor. Parecemos camaleonas. Más leonas que cama, pero en fin, vamos a acometer la segunda parte de nuestro programa dedicado a Hércules, porque todavía nos quedan un montón de trabajos principales y algunos que otros secundarios. Nos queda la mitad porque justo lo dejamos en los trabajos que se realizaban en la zona más cercana de Hércules, en la que corresponde a Grecia estrictamente. Pero ahora vamos a viajar un poquito, ya llega el verano, llegan las vacaciones, pues no vamos a movernos, a hacer un poco de turismo. El último trabajo con el que nos quedamos fue el de los establos, el de los ríos que conseguía desviar Hércules para que confluyesen en el nido de mierda que tenía ahí el rey y limpiarnos. Y ahora ya vamos a tener un trabajo algo más digno de un héroe que conlleva este primer viaje hacia nada más ni nada menos que la isla de Creta. Porque Euristeo esta vez le va a pedir a Hércules que le traiga vivo para sacrificar a los dioses aquel toro que... Espera, ¿cuál de los dos? Es que esto es una historia, Gema, porque según las fuentes hay algunas que opinan que este es el mismo toro que raptó a Europa. Lo que pasa es que racionalizan demasiado el mito, porque, vamos, el toro era Zeus, pero claro. En fin. Yo a mí no me gusta, por eso he dudado, claro. No me gusta esa versión, no tiene coherencia mitológica. Bueno, pero nosotras la contamos y por si quienes nos escuchan pues también se la encuentran, pues que sepan que efectivamente la versión existe, pero la más general es que es justamente ese toro que entronizó de alguna manera a Minos y que él se había guardado. Aquel que surgió de la espuma del mar, es ¿no? El que salió por obra de Poseidón. Este es el que salió del mar, el que tenía que haber devuelto a los dioses y no hizo, y entonces se lo quedó de manera pues también muy nefasta para todo su futuro, como ya hemos comentado. No puede ser de otra manera. Si estamos en Creta, tiene que salir un toro de alguna manera. Entonces esta es la versión más general. ¿Y qué hizo? ¿Lo consiguió, Gema? Pues cómo no. ¿Cómo no lo va a conseguir? Eso sí, Minos no se lo puso fácil porque le dijo explícitamente que no podía tener ningún tipo de ayuda. Ni de ríos que confluyesen, ni de sobrinos, ni de salarios, ni nada de nada. Tenía que capturarlo con sus propias manos. Y si Hércules fue capaz de hacerle un mataleones a un león, ¿cómo no va a ser capaz de hacerle un mataleones a un toro, ¿no? Por así decirlo. No, pero el caso es que lo consigue someter, ¿no? Debió de ay, se me ha ido la palabra, capotearlo, no, capearlo, ¿cómo se dice? Sí. La jerga taurina no la controlo yo mucho. Hacer un quiebro, seguramente. Así que, bueno, ya se considera que la existencia de las... ¡Qué espesa estoy hoy! Se considera que la existencia de estas acrobacias sobre los toros ya existían en época minoica, ¿no? De hecho, hay frescos que representan a estas figuras haciendo estas acrobacias, así que nos podemos imaginar a Hércules, si no queremos hacer un mataleón, saltando a los toros de esta manera tan atlética. Lo cansa, lo consigue someter y hay fuentes que dicen que cruza el mar Egeo con el toro, igual que el toro Zeus cruzó a la Aida el mar con Europa. Y si no, pues fue Hércules el que llevó al toro a cuestas y a nado por el mar. Está clarísima la imagen. Las variantes pues son las que queráis. Ya está. Y seguimos con animales. En principio, pues animales... Antes de eso, comentamos que fue Teseo el que dio muerte al... Es que me he puesto a beber agua y no sin terminar la tarea. Comentamos que fue Teseo el que dio muerte a este toro. Claro, no porque Hércules llegase y lo soltase, sino porque
Hera se dice que cuando recibe el sacrificio de este toro lo rechaza. Entonces, antes de que se cometa la muerte del toro, lo suelta y causa el terror por toda el Ática. Pues perfectamente hilado. Ya está el círculo cerrado. Fin. Con respecto al sexto trabajo, vamos con el séptimo, que de nuevo tiene como protagonistas unos animales a priori que no son monstruosos, salvo por un pequeño detalle. Una cocina. Y es que, aunque son yeguas, y que yo sepa, Gema, tú me corriges, pero creo que los caballos son herbívoros, ¿no? Creo que los caballos son herbívoros. Bueno, pues estas yeguas a las que tiene que enfrentarse Hércules son antropófagas y son propiedad de un rey que se llamaba Diomedes. No confundamos con el Diomedes de Troya, sino que, pues Diomedes es un rey bárbaro que se dedica a alimentar a sus yeguas pues con personas. Iba a decir con personas humanas, para darle más énfasis a la expresión. Para que quede claro. Para que quede bien claro. ¿Qué es lo que hace Hércules para hacerse con ellas? Pues de nuevo Euristeo le va a pedir que las traiga vivas. Y Hércules lo que va a hacer es liar a Diomedes para que sea él el aperitivo de las yeguas. De este modo, cuando Hércules se acerca a ellas, las yeguas van a estar saciadas y muy dóciles, así que se las va a llevar sin ningún tipo de problema a su primo Euristeo. Bien merecido, este Diomedes. Esto es lo de siempre, no quieras para otros lo que no quieres para ti, y lo que quieres para otros, pues mira, predicando con el ejemplo. Claro que sí. Cortando por lo sano. Vamos ahora con el noveno, que no tiene animal ni nada parecido por medio, sino un objeto deseado, en este caso no por el propio Euristeo, sino por su niña, por su hija, que le ha pedido a su papá que le traiga el cinturón de la reina de las Amazonas, el cinturón de Hipólita. Vaya capricho. Bueno, así cualquiera, yo también quiero un cinturón de estos amazónico, lo mismo me confiere también una fuerza fantástica. Lo que pasa es que, aquí también hay unos equívocos que se resuelven de manera terrible. Uh-huh. Cuéntanos esos equívocos. Bueno, es que, como siempre, versiones. En algunas se dice que Hipólita entregó de buen grado el cinturón a Hércules, y que, claro, Hera, que ve que de nuevo pues Hércules sale victorioso sin demasiado esfuerzo, va a difundir un rumor a propósito de que Hércules va a hacer la guerra a las propias Amazonas. Entonces estas se arman para la batalla, y en el transcurso de esta batalla, creada en realidad por Hera, pues Hipólita muere y Hércules se lleva el cinturón pues como botín de guerra. Esta es una de las versiones. En otras, como digo, la cosa transcurre de forma más tranquila. Sí, es amablemente llega Hércules y amablemente Hipólita le dice que quiere mi cinturón, toma, guapo, para por ti. tu cara bonita, por tu cara bonita. Sí, la verdad es que nos gustaría. Sí, ojalá, pero ya hemos visto en otros programas cómo los héroes han de enfrentarse a una amazona si quieren ser tenidos por tales. Entonces tiene que haber un enfrentamiento pues de nivel, ¿no? Y seguramente pues el combate sea necesario entre Hipólito y Hércules. Hipólita, y Hércules. Me encaja completamente, porque ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué ocurre con otros héroes que tienen que enfrentarse a las mujeres para poder valerse por sí? Para poder demostrar, ¿no? Su capacidad de dominación. Lo que no nos gusta tanto es que las amazonas, que siempre pelean bravísimamente y todo el mundo reconoce su valía, pues siempre acaban perdiendo. Eso no nos gusta tanto, pero en fin. Es narrativa patriarcal. Qué acostumbradas ya estamos. Y hablando de narrativa, también anunciamos en nuestro programa anterior que íbamos a comentar algunas misiones secundarias que tenían lugar junto con la realización de los grandes trabajos, y es que justamente en el transcurso de este noveno trabajo sucede un hecho del que creo que no se habla convenientemente,
Ni suficientemente, Gemma. Es una guerra caída en el olvido. Claro, porque cuando hablamos de la guerra de Troya, pues todos pensamos en la guerra de Troya, en la provocada, entre comillas, por Helena, y normalmente pues no se pone el énfasis necesario en que ya hubo una primera guerra de Troya. O sea, la que habitualmente tratamos, estudiamos y demás es la segunda, pero hay un precedente en el que Hércules está de alguna manera mezclado. Y de nuevo también hay una figura femenina que es la desencadenante. En este caso se trata de la princesa Hesíone, una princesa troyana que está encadenada a una roca destinada a ser devorada por un monstruo marino. Que esto ya nos suena de otros episodios mitológicos. Al habla Hesíone. Nuestro técnico de sonido nos acaba de sabotear. Seguramente estáis pensando en Andrómeda, también esperando a ser devorada por un monstruo hasta que llega por allí el hábil Perseo y la libera. En este caso no se trata de ningún acto de hibris, sino en realidad de un castigo que indirectamente no es para Hesíone. También estamos muy acostumbradas también a esto, ¿no? A castigar a los que han sido, en este caso, muy roñosos, a través de las mujeres de la familia, ¿no? En este caso, Hesíone, la hija del rey Laomedonte, que es como digo, el padre de Hesíone, el rey de Troya a la sazón, que se niega a pagar el salario convenido a los que construyeron la muralla de Troya. ¿Quiénes fueron? Bueno, es que ya le vale negarle nada a los constructores, que son ni más ni menos que Apolo y Poseidón. Bueno, pues seguramente nuestras oyentes lo sabían porque han escuchado nuestra primera temporada con unas orejas y unos oídos muy atentos. Bueno, pero nosotras con nuestra vocación de profe, pues repetimos las cosas para que queden bien fijadas. Claro, claro. Sí, era una cuña para que la gente vaya a la primera temporada otra vez. Pues nunca está de más. Para este verano, pues bueno, se repasa la primera y nos preparamos para la tercera. Pero en fin, que justamente como Laomedonte se negó a esto, Poseidón va a enviar un monstruo marino y es una crecida de las aguas, etcétera, etcétera. El oráculo hace saber a Laomedonte que estas calamidades cesarán si expone a su hija Hesíone al dichoso monstruo. Y es en estas cuando llega Hércules y bueno, pues rescata, entre comillas, a Hesíone. En realidad le da a elegir: oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vienes conmigo? ¿Te quedas? ¿Qué es lo que quieres? Pues hombre, entre eso y ser devorada por un monstruo, ¿no? Claro, bueno, aunque en principio ya el peligro había pasado, pero bueno, por si acaso, Hesíone decide marcharse con Hércules y esto desencadenará la primera guerra de Troya. Pero no vamos a dar más detalles porque nos estamos despistando y tenemos que acometer el 10º trabajo. Pues sí, para el siguiente trabajo Hércules va a tener que hacer una maleta considerable, esas que hay que facturar, ¿eh? Porque va a tener que irse hasta el extremo de Occidente para traer con vida también a los bueyes del rey Gerión. Que se estaba, en los confines, en la isla de Eritía, pero la isla de Eritía se puede localizar geográficamente. Vamos a decir también una región antigua, Tartesos. Yo creo que es muy evocador. En cualquier caso, pues por Huelva, por ahí más o menos, para que nos ubiquemos. Ahí estaba este rey que tenía un aspecto... Buena tierra. Hombre, tierra maravillosa. Este rey, en fin, con un aspecto singular, Gemma. ¿Qué le pasaba? Pues que tenía 3 cuerpos. Era como si me permites, un trillizo siamés, podríamos decir así. Sí. Pues un aspecto inquietante. Tan inquietante como los bueyes, ¿no? Que eran hijos de Tifón y Equidna. Nada menos. Vaya par. Y también era bastante inquietante el perro que controlaba este rebaño, que se llamaba Ortro y que creo que sí, a lo mejor también hemos hablado de él, un perro de 2 cabezas. Bueno, si no hablamos, queda hablado. Pues eso, para controlar este rebaño singular, pues un perro singular. Efectivamente. También hay un pastor muy leal. Nada de esto se le pone por delante a Hércules. Claro que no.
Pero antes tenemos que hablar del viaje, porque hay turbulencias durante el viaje. Madre mía, la de cosas que le pasan. Tiene que atravesar el desierto de Libia. Y claro, estamos en un desierto, en aquella época no había crema solar y al pobre Hércules se le iba quemando el cogote. Y él, sus ataques de cólera, que ya hemos visto que le dan de vez en cuando, miró hacia el sol y le dijo: maldito seas, o me dejas de quemar o te arranco todos los rayos. Y yo soy el sol y me acongojo. Hombre, es que no todos los días te amenaza Hércules. Así que dijo el sol: bueno, perdona, toma la copa en la que yo me meto cuando me escondo, ¿no? Para atravesar el océano. Era una concepción antigua que tenían los antiguos sobre cómo se ponía y salía el sol, ¿no? En esta copa que Hércules va a utilizar para atravesar el océano para conseguir llegar a Eritía. Y no contento con haber amenazado al sol, el océano estaba muy bravo y decide amenazar también al océano. Y también, pues dice el océano: jolín, si ha conseguido que el sol deje de calentar, mejor voy a yo también a dejar de golpear esta copa que me está surcando, ¿no? Y dejar que el héroe llegue sano y salvo a esta tierra, donde se va a encontrar efectivamente primero con este perro monstruoso que lo va a atacar en cuanto Hércules se acerque a ese rebaño de bueyes. Pero Hércules va a sacar su maza y le va a dar catapún al perro. Pobrecito mío. Y esto no acaba aquí. No. Porque detrás del perro va a venir el pastor, que va a sufrir el mismo destino que el perro. Porque Hércules, después de un largo viaje, uno no quiere que le toquen mucho las narices. Así que se va a llevar los bueyes, pero no lo va a tener fácil tampoco para salir de la tierra. Mucha gente va a intentar detenerlo sin conseguirlo y sufriendo el mismo destino que los otros dos. Claro, es que el problema fundamental es llevar los bueyes al destino, ante Euristeo. Este es el mayor problema porque además estamos muy lejos. Muy, muy lejos. Y con desiertos y con montañas de por medio y con bandidos, aparte de los mares. Hablando de montañas, y esto lo cuenta un poeta latino que se llama Silvio Itálico, Hércules en el viaje de ida pasó por el país de los Bébrices y tuvo amores con la hija del rey, una muchacha llamada Pirene, y a la vuelta pues pasó a visitarla o a buscarla. Y la cuestión es que Pirene se había marchado avergonzada justamente de haber tenido amores así con el extranjero, y Hércules se desgañitó con el nombre, ¿no?, de la muchacha, gritando el nombre de la muchacha por aquellos parajes sin encontrarla. Algunas fuentes dicen que encontró la tumba donde yacía Pirene, pero a partir de este momento esas montañas pues recibieron el nombre, como ya imagináis, de los Pirineos. Esta es una de esas aventuras secundarias, y otra muy importante es la formación del Estrecho de Gibraltar. ¿Ah, sí? Claro, porque en ese intento de pasar al extremo occidental del mundo, pues Hércules desgajó en dos continentes la Pangea, y aquí los geólogos tendrían también que opinar, ese único continente que existía en un principio. Y entonces él separó Europa de África y estableció además, para conmemorar su hazaña, un par de columnitas, una en Calpe, la otra en Avila, en Ceuta, y esta es la etiología del famoso Estrecho de Gibraltar, que bueno, pues son como 12-14 kilómetros, no está mal, ¿no? Hombre. Es que la fuerza de Hércules daba para esto y para mucho más. Hay algunas fuentes que dicen que en realidad esto tuvo lugar en el siguiente trabajo, el de las manzanas del Jardín de las Hespérides, pero en fin, estamos ya efectivamente moviéndonos por los límites e incluso ¿no?, separando los límites. Madre mía, amenaza al sol, amenaza al océano, separa la tierra. Este hombre es un portento. Lo que haga falta, Gemma, lo que haga falta. Madre mía, cómo son los hijos de Zeus. Bueno, hay también una leyenda propiamente itálica que
bueno, resulta curiosa sobre todo por la huella que ha dejado en nuestro léxico, y es que pues a la altura de la península italiana hubo un ladrón legendario que se llamaba Caco, por eso lo digo. Para nosotros un caco pues es una manera, bueno, ya un poco antigua, ¿no? Es un poco boomer esto de llamar cacos a los ladrones. Yo lo reconozco, no sé si mis estudiantes... No sé si, en fin, ya lo reconocerán, pero... Yo como estudiante tuya lo reconozco. Sí, Gemma, bueno, pero porque tú eres una estudiante que atiende, tú eres transversal, tú trasciendes, pero... No, solo que estoy más cerca de los boomer que de... No. Bueno, pues esperamos vuestros comentarios. Si os suena este sinónimo de caco como ladrón, pues esto, claro, que quiso llevarse las bueyes, ¿no? Las vacas que transportaba Hércules con no poco trabajo. Pero, en fin, tampoco vamos a enrollarnos mucho más con las misiones secundarias porque, claro, conforme más viajamos, más kilómetros echamos, pues más cosas pueden pasar. Y tenemos que llegar al trabajo 11. Bueno, primero tenemos que llegar al palacio bueno, claro, que no hemos llegado con los bueyes, Porque bueyes. la cosa no se queda aquí, no consigue llegar con todos los bueyes al palacio. Pues no. ¿Qué es lo que ocurre? Cuéntanoslo tú, porque... Hoy estamos muy de ping-pong, pues que era otra vez rabiosa de que Hércules vaya a conseguir realizar otra hazaña, va a enviar unos tábanos enormes para que ataquen a esos bueyes. Y los bueyes, pues asustados, encolerizados, van a desperdigarse también por toda Grecia. Por cierto, estoy pensando también en la pobre Io y el tábano que la perseguía. Claro, hay que explicar de alguna manera por qué las pobres vacas y los pobres bueyes están siempre comiditos de insectos y de moscas y de abejorros. Bueno, pues los mitos también acogen este tipo de realidades. Claro que sí. Bueno, ya más o menos. ¿Hemos llegado con las vacas? Hemos llegado con las vacas. Bueno. Pero no nos vamos a quedar quietas, ¿eh? No. Porque además ahora, si hemos viajado con el 10º trabajo, con el 11, hay un recorrido geográfico complicadísimo, un tanto fantasioso, un tanto irreal, pero claro, ahora sí que nos vamos a ir al más allá, al confín de los confines, en Occidente, que es el Jardín de las Hespérides. Wow. ¡Ay, qué paraíso!, ¿no? Donde crecían aquellos árboles que daban frutos de oro. Algunas de estas manzanas ya han salido en nuestros programas y más que saldrán. Pero, en fin, ya digo que aquí hay una imprecisión sobre conocimientos geográficos por parte del héroe que le van a dificultar también la tarea. A ver, no se puede ser listo en todo, no se puede tener ingenio y tener unos músculos de la leche y encima ser bueno en geografía. En algún punto tiene que flaquear. Bueno, pues quizás este era el único punto débil de Hércules, pero en fin. No pasa nada porque tiene buenos amigos o consigue hacer buenas amistades en los caminos. Pues eso es verdad, y que eso es importantísimo. Claro. Porque si no, ¿para qué viaja uno? Nada. Sino para acompañarse buenamente. Pero, en fin... su dificultad principal era esto, ¿no? Conocer exactamente la ubicación del Jardín de los Hespérides y anduvo bastante despistado. Bueno, de hecho, lo vamos a situar en algún momento en el Cáucaso, o sea, justo al otro lado, en el Cáucaso, encontrándose con Prometeo. Anda. Sí, y os remitimos a nuestro primer programa, creo que fue de esta temporada. El dedicado a Prometeo. Allí, escuchando los gritos del titán, pues acudió a ver qué le pasaba y acabó con aquella ave rapaz, aquel águila que le comía el hígado a Prometeo con una de sus flechas impregnadas en la sangre de la hidra. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, como digo, bastante despistado, ¿no? En el Cáucaso, teniendo que ir pues a las Islas Canarias, que esta es la ubicación que de manera racional siempre se ofrece. Bueno, pero seguro que Prometeo, agradecido, le dio algún buen consejo a Hércules. Bueno, claro que se lo dio, Nos lo cuentas tú hoy, efectivamente, el modo ping-pong, que es que me parece que hablo mucho rato y... Estás no hablando muy poco. Hablando. Que va, hoy chupando cámara. No, venga, es tu turno. Prometeo le va a aconsejar a Hércules que no sea él
quien tome las manzanas del árbol del jardín de las Hespérides. Sí, hemos comentado ya lo de las manzanas, ¿no? Que va precisamente a buscar eso para la merienda de Euristeo. Que, por cierto, este jardín también se dice que pertenece a Hera. Uh-huh. Sí, se dice que justamente estos árboles nacieron a partir de unas semillas que Hera recibió en su matrimonio con Zeus, regalo precisamente de la diosa Gea, de la gran madre Gea. O sea que es que está por todas partes. Está por todas partes y la pobre, yo me la imagino sufriendo muchísimo cuando ve que cae un trabajo y cae otro, y todo esto contribuye nada más que a la gloria, justamente como veíamos en nuestro programa anterior, de Hércules, ¿no? Uh-huh. Este jardín no va a estar descuidado. No. Va a estar bien vigilado, ¿no? 3 ninfas. 3 ninfas. Mínimo. Que además sus nombres hacen alusión a los colores del sol en el ocaso, ¿no? Esto me parece precioso. Esto es maravilloso. Dinos sus nombres porque son muy buenas ideas por si tenéis alguna nieta, prima, sobrina o hija a la que bautizar. Pues tenemos a Egle, que es la resplandeciente, a Eritía, la roja, y a Esperaretusa, la aretusa del poniente. Ya hemos hablado de esta fuente en alguno de nuestros programas. Lo pondré por aquí, por algún lado, para que podáis revisarlo. También se dice que había un dragón. Sí, Ladón, pero las malas lenguas dicen que en realidad no estaba para cuidar de los árboles propiamente, sino para cuidar de que las Hespérides no se zampasen las manzanas. O sea, que Hera no confiaba mucho tampoco en las ninfas, ¿no? Tampoco demasiado. Era desconfiada por naturaleza. Es que la vida la ha empujado a desconfiar, la verdad. La cuestión es que, pues, a pesar de que, en fin, las ninfas tienen una apariencia siempre grata, por consejo de Prometeo, pues no van a ser interpeladas directamente por Hércules. Y él va a hacer muchísimo caso cuando de camino al jardín se encuentre, pues fijaos, con un hermano de Prometeo, con Atlas. Sí. Ah, ahí está Atlas. Claro, está allí sujetando la bóveda del cielo extremo occidental del mundo. Vamos, cordillera de Marruecos, ahí está Atlas. Y Hércules, de nuevo, como ya hemos visto, pues también luciendo un poco de astucia, ¿no? Claro. Va a decirle a Atlas, siguiendo también este consejo de Prometeo, de que no cogiese las manzanas, él mismo, le va a decir, bro, ¿no estás cansado? Perdón, tenía que meterlo. Atlas, ¿no estás cansado de estar todo el día sujetando el cielo? Yo, que he amenazado al sol, que he amenazado al mar, que he separado 2 trozos de tierra, puedo soportarte esto un poco para que descanses. Mientras tanto, vete a picotear algo, coge unas manzanas, tal. Y a Atlas le parece un plan maravilloso. Hombre, qué alivio, ¿no? Claro, no olvidemos que está castigado eternamente por aquella titanomaquia contra los dioses olímpicos, ¿no? Así que Atlas va a aceptar, va a coger las manzanas y en el momento en el que se despiste, Hércules va a volver a lanzarle el cielo a él para que lo sujete, se va a llevar las manzanas y aquí paz y después gloria. Sí, hay también algunas fuentes muy divertidas que cuentan que Atlas pues le había cogido el gusto a eso de estar liberado y no tener que soportar nada sobre sus hombros. Es que... y que de hecho estaba pensando en negarse a volver a su puesto. Y Hércules, que ve el peligro, le dice, bueno, puedo quedarme aquí un tiempo más, pero déjame que busque un almohadón, que parece que me roza la bóveda en los hombros. Y entonces el otro, Atlas, ya vuelve a recuperar su posición y Hércules pues ya ni almohadón ni nada. Lo que hace es llegarse lo más pronto posible ante Euristeo con aquellos tesoros, aquel talismán, además que simbólico todo, ¿no? La idea de las manzanas de oro, que esto está ya muy cerca de la inmortalidad. Esto quiere decir que Hércules está ya también muy cerca de convertirse en un dios.
Precisamente por eso Euristeo va a rechazar las manzanas, porque se ha atrevido a pedir algo que puede suponer la ira de una de las diosas más importantes, ¿no? Entonces las manzanas vuelven a Hércules y Hércules se las va a ofrecer a Atenea. Y Atenea por aquel entonces no buscaba manzanas de oro. Luego ya vamos a ver que sí. Así que Atenea va a coger y las va a devolver al jardín, que es donde tienen que estar. Bien hecho, devolverlas a su sitio. Y bueno, Gemma, por fin. No. ¿Cómo que no? Nos queda todavía el viaje más largo. Porque este ya ni siquiera es sobre la faz de la Tierra. Nos tenemos que ir al inframundo. Sí. Esto sí que es lo último de lo último. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. La prueba última para convertirse en héroe. Si no haces esto, no te puedes considerar nada. Euristeo le ha pedido a Hércules que traiga a Cérbero. Una mascota. Una mascota con 3 cabezas, cola de alacrán, lomo erizado de serpientes. Madre mía. El que custodia las puertas del inframundo para que no entre ningún vivo ni salga ningún muerto. Hércules no es amilana. Claro que no. Sí, ya, ¿qué le queda? Si debería de estar esperándolo. Bueno, se dice que antes de acometer este 12º trabajo, Hércules va primero a Eleusis, a purificarse, va a penetrar en el infierno por una roca, el Ténaro, una roca que está al sur del Peloponeso, y allí en el infierno se va a encontrar con un montón de gente. Claro, no puede ser de otra manera. Esto es como cuando salimos por Alcalá y nos estamos parando cada 2 por 3 porque nos encontramos a mucha gente conocida y querida. Pero esto le va a pasar también a Hércules. En primer lugar, se va a encontrar con un héroe llamado Meleagro, que no nos ha dado tiempo a abordar en esta temporada, quizás la que viene. Fue muy famosa su aventura con el jabalí de Calidón. Y Meleagro, pues bueno, la sombra de Meleagro, porque recordemos que estamos en el más allá, le va a pedir a Hércules que se case con una hermana suya, Deyanira, que efectivamente a la vuelta de este trabajo se convertirá en la nueva esposa de Hércules. Y se va a encontrar allí también con Teseo y con Pirito. Ciertamente. Que esto lo hemos contado. Ya lo hemos contado. Con todo lujo de detalles, así que no nos detenemos. Y por fin, pues bueno, hay algunos otros encuentros, no nos vamos a detener demasiado. Por fin llega Hércules a presencia de Plutón y de Proserpina, de Perséfone, y le va a pedir que le preste un ratico al perro Cérbero. Y bueno, pues si Plutón le autoriza a llevárselo siempre y cuando se abstenga de utilizar ninguna de sus armas. Y Hércules pues consigue agarrarlo, ¿no? También con algún incidente, pues el alacrán de la cola de Cérbero le muerde, en fin, la cosa es que pues consigue domarlo, como hizo con el toro, como ha hecho con todos los bichos, y emprende esa ascensión con Cérbero, también con Teseo, al que ha conseguido liberar, y así lo lleva a Euristeo, y Euristeo se muere de miedo. Normal. Como no puede ser de otra manera. En su cabeza era una idea mucho mejor. Sí, pero... ¿no? Hay mucha cerámica, ¿no? Donde se le muestra ahí metido en una vasija. Qué cagón que es. Ay, qué cagón. Y un perro enorme, ¿no? Con serpientes así como por la cabeza, por todas partes, y Hércules con su maza y su casco de león. En fin, la catábasis era imprescindible y ratifica ya a Hércules como el más grande. El más grande. Y además es buena persona porque a pesar de que Cérbero no va a ser un perro querido, no lo va a abandonar, no. Lo va a devolver a su casa, a Hades, para que bueno, siga con su guardia. Esto es un mensaje, ¿eh? Hombre, por supuesto, si no, no lo hubiese dicho. Y encima ahora que estamos a las puertas del verano, esto es todo un mensaje. Él no lo haría. Él no lo haría. No lo hizo, de hecho. Claro que no. Bueno, Gemma, tenemos que terminar. Nos ha salido un programa muy largo, pero es que, claro, lo merece. Lo merece. Son muchos trabajos, pero esto no acaba aquí. No, todavía nos queda un programa más dedicado a Hércules. A ver cómo termina su historia, o por lo menos su vida terrenal. Lo veremos, lo veremos. Lo veremos. Ya estamos avanzando que, bueno, pues que se va a convertir en un dios, pero hay tarea.
de por medio. Muchas gracias, Val. Perdón. Gracias siempre a ti, gracias siempre a ti. Hasta el próximo. Te enrollas, ¿eh? Es que me enrollo mucho. No me dejes enrollarme.